sé la ley verdadera y andan coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse todos la lección. Vamos a iniciar el estudio de la escuela sabática de esta mañana, recordando algo que escribía hace ya algún tiempo Elena White en El conflicto de los siglos. Son un par de párrafos que voy a leer muy rápidamente, muy directos, y que nos van a poner ya, digamos que en la antesala de lo que vamos a compartir en los próximos minutos. Espero, sinceramente, compañeros, que desde una perspectiva crítica, no sé cuán deseosos estáis de ser políticamente correctos esta mañana, pero podemos aprovechar la coyuntura para darle una vuelta a lo que vamos a comentar. A lo mejor es una perspectiva inesperada, pero bueno, ahora lo veremos. Leo. Bien decía Satanás que las Santas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario oponía él la sabiduría y el poder de la palabra. Para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal, Satanás necesita que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Esa fue la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que la leyese ni que la tuviera en su casa, y sacerdotes y prelados, sin principios, interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Bueno, además de muchas cosas más. Pero con esta puerta de entrada, yo te voy a invitar a hacer algo. Lo dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Voy a repetir esto. Compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Voy a hacer una a priori y vamos enseguida a la escuela sabática laic. Cuidado, tú que eres lector de la Biblia, porque puedes estar cometiendo errores muy parecidos a los que no la leen. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora. Primero, la escuela sabática laic. Era el siglo II de nuestra era. Ovidio, junto con su esposa y sus 2 pequeños hijos, cantaban alabanzas en una catacumba junto a otro grupo de cristianos. Sus perseguidores, los crueles soldados de la Roma imperial, los oyeron desde lejos. Cuando se dirigían a la catacumba, un guardia cristiano dio aviso a sus hermanos. Todos se levantaron para huir. Ovidio tomó a su familia y la internó en el bosque, pero se quedó ayudando a otras mujeres y niños en su huida. No pudo terminar su labor. Fue atrapado y arrastrado hasta el anfiteatro para ser devorado públicamente por las fieras. Pero antes de su muerte, pronunció una verdad que estremeció a la multitud. Atormentadnos, condenadnos, desmenuzadnos, que vuestra maldad es la prueba de nuestra inocencia. Más somos cuanto derramáis más sangre, que la sangre de los cristianos es semilla. Ovidio dijo una gran verdad. ¿Recuerdan de qué otras maneras los romanos atormentaban a los cristianos? A muchos los quemaban vivos. A otros los crucificaban como hicieron con Jesús. Correcto. Miles fueron masacrados sin piedad. Pero mientras más cristianos mataban, más cristianos surgían. Realmente, la sangre de los cristianos era como semilla. En vista de su fracaso, el diablo haría una estrategia mucho más exitosa. Lección 3. La luz brilla en la oscuridad. Hay una antigua frase de guerra que dice: si no puedes con el enemigo, únetele. Y no vayan a pensar que la intención de la frase es amistarse con el enemigo. La idea de unirse a él es poder atacarle desde adentro. ¿Saben que eso fue justamente lo que hizo Satanás con el cristianismo? Durante los siglos I al III, los ataques del diablo contra la Iglesia de Cristo eran frontales, persecución y muerte. Pero al ver que el cristianismo se expandía más y más, Satanás hizo lo impensado.
orquestó una alianza entre Roma y el cristianismo. Cuando el emperador Constantino se convirtió a principios del siglo IV, muchos cristianos lo celebraron como una gran victoria, ignorando que el diablo estaba infiltrando la iglesia para hacerle daño desde adentro. Por eso la pregunta de esta semana es: ¿cómo ataca el enemigo a la iglesia de Cristo desde adentro? En primer lugar, a través de la transigencia. ¿Cómo se identificó Jesús a sí mismo en Juan 14:6? Como el camino, la verdad y la vida. ¿Y cómo identificó al diablo en Juan 8:44? Como mentiroso y padre de la mentira. Sencillo, Jesús es la verdad y Satanás es la mentira. Pero hay más. En su oración intercesora de Juan 17, Jesús indicó dónde nos santificamos en la verdad. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Y en Juan 8:32 dejó claro lo que ocurre cuando somos santificados en esa verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Lo notan? Jesús nos mostró la ruta de la verdad. La Biblia nos santifica en la verdad. Nos da a conocer a la persona verdad que es Jesús. Y Jesús, la persona verdad, nos hace libres. ¿Libres de qué? ¿Del pecado? Por supuesto que sí, pero no solo del pecado. También nos hace libres de las falsas doctrinas. Durante los 3 primeros siglos, los cristianos daban su vida por la verdad. Pero a partir de la conversión del emperador Constantino, comenzó la transigencia. ¿Qué es transigir? Es ceder un poco, solo un poco, consentir en una pequeña parte, aunque no se ajuste a la verdad, con el fin de acabar las diferencias y evitarnos problemas. ¿Los romanos están acostumbrados a adorar imágenes? ¿Están acostumbrados a adorar los domingos porque es el día del dios Sol? Ok, no hay problema. ¿Para qué incomodarlos? Lo importante es que se hagan cristianos y dejen de perseguirnos. Ya encontraremos la forma de adaptar su cultura a la fe cristiana. Cedamos un poco y acabemos las diferencias. Lo que muchos no calcularon es que la transigencia es la cuota inicial de la apostasía. Oigan bien, la verdad no se negocia. Bien escribió Salomón: adquiere la verdad y nunca la vendas. En segundo lugar, a través de la apostasía. Como decíamos, la transigencia es la cuota inicial de la apostasía. Pero, ¿qué es apostasía? A diferencia de la transigencia, que es ceder un poquito, la apostasía es alejarse completa y rebeldemente de la verdad. Hay gente que apostata de la fe y se va de la iglesia. Eso es malo, pero no es lo peor. Lo peor es cuando el apóstata se queda en la iglesia, imponiendo la mentira. El apóstol Pablo lo advirtió al final de su tercer viaje misionero. Se reunió en Mileto con los ancianos de Éfeso y les abrió su corazón. Después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aún de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que lo sigan. También lo advirtió a los tesalonicenses cuando les dijo que el Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Lo notan? La peor apostasía iba a venir desde adentro, y así fue. ¿Recuerdan qué verdades de la santa ley de Dios fueron atacadas desde dentro de la iglesia? El segundo mandamiento, que prohíbe la adoración de imágenes. Y el cuarto mandamiento, que indica que el sábado es el día de reposo. Exacto. Lo que inició como una sutil transigencia, luego se convirtió en ley. Los ídolos romanos fueron reemplazados por imágenes de santos, y el domingo, el día sagrado del dios Sol romano, fue convertido en día de reposo en lugar del sábado bíblico. Ya no era opcional. Quien no adorara esas imágenes o persistiera en guardar el sábado era perseguido, pero ya no por la Roma imperial, sino por la iglesia romana. Si no puedes con el enemigo, únetele y atácalo desde adentro. El diablo lo intentó, la iglesia cedió,
y las consecuencias llegan hasta nuestros días. Y en tercer lugar, a través del razonamiento humano. En el barrio había un terreno y en el terreno había un letrero. Prohibido botar basura. Multa 1000. Juan fue el primero en arrojar basura allí. Lo hizo en un horario en el que nadie lo vio. María, al ver la basura, también se animó y echó la suya. Poco a poco, se fueron animando más vecinos, pero algo les estorbaba. ¿Qué era? El letrero les recordaba que estaban haciendo algo prohibido. Y que si los descubrían tendrían que pagar la multa. Un día, no aguantaron más. Quitaron el letrero y lo escondieron. Luego llegaron los razonamientos humanos. No estamos haciendo nada malo. El basurero nos queda demasiado lejos. Y esperar el viernes a que pase el camión es demasiado engorroso. Al no haber letrero, casi todo el barrio echaba la basura allí. Llegaron las moscas, las cucarachas, las ratas y, por supuesto, las enfermedades. Un vecino justo y consciente, llamado Carlos, buscó el letrero, lo puso en su sitio y comenzó a advertir los riesgos de ignorar el letrero. Pero la mayoría se impuso y Carlos fue expulsado del barrio. ¿Saben que eso fue lo que sucedió en la Edad Media? La Biblia era ese letrero que mostraba los errores apóstatas de la Iglesia. Entonces la escondieron y la reemplazaron por los razonamientos humanos. Luego, quien tuviera una Biblia o enseñara la verdad era acusado de hereje, perseguido, encarcelado, torturado o asesinado. Los razonamientos humanos pueden sonar muy lógicos. Son imágenes de santos. Dios no se enoja por eso. Es mejor el domingo. Ese día resucitó Jesús. Pero la Biblia es clara. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. No es lo que indique el razonamiento humano, es lo que indique la palabra de Dios. Y así como Carlos levantó el letrero en el barrio, nosotros debemos levantar la Biblia ante el mundo. La tía Elena así lo confirma. Levantemos el estandarte en el cual diga: la Biblia, nuestra norma de fe y disciplina. Muchos cristianos dieron su vida por la verdad. ¿Y nosotros? ¿Seremos transigentes? ¿O sostendremos el estandarte de la verdad? ¿Andaremos en la luz o en la oscuridad? Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Es por eso que me he puesto de fondo deliberadamente Juan 1:5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es evidente que estamos en un mundo oscuro, oscurecido, donde hay pues diferentes tipos de luces y de interruptores, ¿no?, para encender y para apagar la luz. No sé vosotros, a mí me preocupa mucho el tema de esta semana, me preocupa muchísimo. Pero desde la perspectiva de quienes no leen la Biblia o quienes impiden que los demás la lean, pero también desde la perspectiva, porque la lección nos lleva por varios caminos, ¿de acuerdo? Y por varios destinos, ¿no? De aquellos que leen la Biblia, pero no necesariamente iluminan con ella a quienes están a su alrededor. Puede haber mucha oscuridad. Y la lección nos recuerda el tema de los lobos rapaces, tema que es delicadísimo de tocar y es posiblemente más necesario que nunca, pero habla también, claro, de aquellos que impedían en su momento leer la Biblia. Creo que después de lo que hemos escuchado en la Escuela Sabática Like, podremos actualizar la historia y podremos, ¿no?, si os parece, plantear lo que está pasando en 2024. No lo que ocurría en la Edad Media y lo que ya sabemos que pasó en otros momentos, sino lo que ocurre en 2024, cuando se puede leer la Biblia en cualquier formato, hay acceso a la Biblia en todos los idiomas del mundo, sigue siendo, dicen, el libro más vendido y aparentemente el que forma parte de la mayor parte de las librerías y bibliotecas del mundo, y sin embargo sigue siendo un gran desconocido. Bueno, preguntémonos qué está ocurriendo. ¿Y qué está ocurriendo entre los que no leen la Biblia y quienes sí la leemos? Empiezo yo. A mí me sigue preocupando y a veces me sigue molestando mucho. Y he tenido alguna discusión al respecto. Personas que están utilizando la Biblia como arma contra los demás. Y además están utilizando la Biblia pues para intentar buscar verdades que aparentemente no existen y solo ellos quieren descubrir. Últimamente me he encontrado con alguna persona que me ha llamado por teléfono y me ha enviado algún mensaje hablándome textualmente de verdades que solamente esa persona conoce porque ha tenido una revelación directa
y bueno, pues quiere estudiar temas concretos que pueden ser más o menos controvertidos porque quiere profundizar todavía más en asuntos complicados. No quiero decir de qué doctrina estamos hablando para que nadie se moleste, pero hay personas efectivamente que están intentando buscar verdades más allá de lo que ya sabemos y que creo que quieren encontrar otras profundidades para las que no sé yo si están necesariamente llamados. Y perdón por decirlo así, pero es que es verdad. Y a veces te encuentras con cosas muy complicadas. Hecho este preámbulo, me gustaría escuchar una primera y breve aproximación de cada uno de vosotros y luego, viendo un poco cuál es el asunto que más os ha preocupado, llevar un poco la dinámica de que podamos interactuar y que podamos ir conversando. Jorge, primera aproximación a la lección de esta semana. ¿Qué es lo que más te ha impactado, inquietado, preocupado? A mí me inquieta un poco en sí el enfoque que ha tenido la lección de esta semana, el autor y la utilización de los versículos. Tú hablas de que hay dos problemas. Uno creo que está muy bien identificado y es evidente. Los que no leen la Biblia, bueno, eso es fácil de identificar. El problema está en que habiendo un solo Dios y una sola verdad, hay tantas iglesias. Algo ha fallado en algún lado y hay un problema en algún lado, eso es evidente. Luego, quizás si yo cierro más el círculo, que es lo que has hecho tú, y ya veo mi iglesia, lo que me preocupa también es que nosotros tenemos que ser luces, es decir, reflejar esa única verdad al mundo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si en nuestro mismo medio, como tú bien dices, hay tensiones, hay grupos, hay formas diferentes de interpretar la Biblia, que no se han resuelto, problemas que no se han resuelto hasta hoy? Yo he nacido en una familia ya conformada adventista y desde pequeño he conocido diferentes ambientes y he crecido con esa sensación, ¿no?, de que hay problemas irresueltos y hay tensiones y discusiones casi bizantinas, porque no se llega nunca a ninguna conclusión. ¿Y en qué resulta eso? Y entonces yo llego a la conclusión: Satanás de momento nos está ganando la partida, porque cuando hay que dar una voz cierta, certera, no la estamos dando, y eso es lo que él quiere. Es decir, el mundo, hay una parte del mundo que ya está confundido y él no necesita preocuparse de eso. En lo que sí se ocupa es en aquellos que tratamos de una u otra manera, a tientas a veces, de encontrar esa luz y esa verdad y reflejarla también. Ese es el objeto de su mayor preocupación. Y mi sensación es que, no sé si por ahí apuntabas tú, ¿no?, por esta circunstancia que te ha tocado vivir con una persona. Elena White habla de eso, habla de esas personas que constantemente utiliza una palabra que no me viene a la mente ahora, van buscando siempre lo novedoso, lo extraño, y como queriendo estar en la cresta de la ola. Estoy parafraseando las frases que ella utiliza, y a mí me sorprendió cuando leí eso, porque realmente lo he vivido muchas veces, lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo. Esos son indudablemente elementos que Satanás está utilizando, y lastimosamente con mucho éxito hasta este momento. Me refiero en el seno específico de nuestra iglesia. Eso es lo que a mí me preocupa. Luego haremos, si os parece, pues eso, un análisis de cómo está la situación o de cuáles, cómo más o menos os dibuja la lección, creemos que son los problemas actuales, ¿verdad? Y cómo poder también trabajarlo, porque estamos hablando de luz que brilla en la oscuridad. Es decir, luz tendremos que sacar y encontrar en la lección de esta semana de cara pues a poder iluminar un poquito lo que está pasando. Melina, una primera aproximación. Bueno, una de las cosas que a mí me gustó, que me llamó la atención en la lección, fue el asunto del sábado. Quizás sea algo común, pero hace poco que estamos aquí en España, en Murcia, y bueno, nos ha costado un poco conseguir empleo que no tengas que trabajar el sábado. Y recuerdo a algunos familiares, algunos amigos que nos decían, pero bueno, vos empezás el trabajo y cuando tengas que ir el sábado, decirle que te enfermaste, y al próximo sábado que tenías gripe, y al otro sábado que tenías diarrea, y no sé. Un patrón de enfermedades cada 7 días. Muy Siempre bien. el sábado se enfermaba. Y me dice, y si no, lo que vos podés hacer es anda a trabajar el sábado y después pedir perdón. Pero una cosa que yo no podía creer,
las recomendaciones que me daban. Entonces, viendo todas las procesiones de aquí, porque yo la verdad que no conocía todo eso, le pregunté a un vecino para yo conocer un poco más de lo que estaban haciendo. Y hablando de la Semana Santa y eso, me comenta y me dice, sí, porque el séptimo día es el domingo. Y le digo yo, ¿el domingo? Pero la semana no empieza con el domingo y el lunes sería el segundo día. No. Y le digo, ¿y entonces Jesús cuándo resucitó? Y claro, el domingo. Y le digo, pero en la Biblia dice, era el primer día de la semana cuando Jesús resucitó. Es como que no me cierra. Le digo, no entiendo que vos me decís el séptimo, que es el domingo, pero en la Biblia dice que Jesús resucitó el primero. Y entonces el vecino me dice, es cierto, tengo que investigar. Y leyendo la lección, hablaba de la luz que brilla en la oscuridad. Nosotros somos llamados a ser una luz. Entonces, si yo actúo igual que como actúan los demás, no mostrando la verdad del sábado, por ejemplo, y de otras verdades, ¿cómo van a conocer mis vecinos, mis parientes? ¿Cómo ellos se van a poder sentir animados a guardar los mandamientos, la palabra de Dios? Y sabemos que esto viene de hace mucho y nosotros estamos llamados a nuevamente mostrar estas verdades que puedan resurgir, que puedan salir a la luz. Pues muy bien, es una forma de entrar en el tema de la transigencia. Se transige mucho, ¿eh? A veces por no parecer fariseos, quizás estamos transigiendo de más también con asuntos que tienen que ver con el sábado, ¿eh? Se hace a veces una lectura, ¿sabes?, de péndulo, de un lado a otro. Lo comentaremos. Fernando, ¿cómo te aproximarías también a la lección? Bueno, una de las ideas que marcabas recién era que Satanás conoce muy bien las Escrituras. De hecho, cuando pienso en Mateo 4, este relato de los evangelios donde Satanás tienta a Jesús, y la explicación que da Elena White en el libro del deseo de todas las gentes, dice que cuando Satanás se acerca a Jesús, se le acerca como un ángel de luz. No vino como ese animal grotesco rojo con cola y patas de cabra y con un tridente. O sea, vino como un disfrazado de ángel de luz. Entonces, a veces las cosas no son lo que parecen. Era el mismo demonio irradiando luz. Y vino y se acercó a Jesús y le dijo, si tú eres hijo de Dios, y empezó, di que estas piedras se conviertan en pan, porque escrito está. Entonces el mismo Satanás le citó la Biblia al autor de la Biblia, que era el colmo de la presunción, querer que Dios, el Dios eterno, adore a una criatura. Bueno, pero quiero decir que esto se ha replicado y se sigue replicando dentro de las iglesias y de la cristiandad hoy, que, así como Satanás es muy religioso, muchos que conocen mucho la Biblia y lo que dicen los padres, la patrística y las doctrinas del cristianismo y lo que dicen los libros sagrados, quieren introducir encubiertamente herejías, como dice Pablo en Hechos 20, y de hecho lo están haciendo. Eso se ha llamado disidentes, ¿no? Los disidentes. Entonces, ¿por qué hay tanta Babilonia, tanta confusión de en qué creer, no sabemos en qué creer o en qué no creer? Porque Satanás ha tenido mucho éxito en eso, en quitar la vista de lo sencillo que es el Evangelio. Porque ¿qué dice también el Apocalipsis? ¿Cuáles son las características de la verdadera iglesia? Dice, tienen la fe de Jesús y guardan los mandamientos de Dios. Punto. Eso es todo. Nada más. ¿Qué es lo que es tener la fe de Jesús? Que Él es mi Salvador. Saber que rescatar todas esas grandes verdades de los reformadores de la Edad Media, que era la sola fe, la sola escritura, la sola gratia. O sea, que Jesús hizo todo en la cruz, yo solamente tengo que creer en Él, y esa fe me va a llevar a mí a cambiar mi conducta y a respetar la palabra de Dios y guardar sus mandamientos. Eso es todo. Todo lo que salga de ahí ya es una desviación, una deformación de la sencillez del Evangelio, que es lo que Dios nos quiere transmitir. Entonces, en la iglesia hay división, pero eso también estaba predicho en la profecía, que iba a haber trigo y iba a haber cizaña, y no nos tiene que espantar, no nos tiene que, asustar. Creo que todo está escrito. Creo que hay que, me parece, estar unido a la vid verdadera, como dice Juan 15, que es Jesús, y no complicarse tanto la vida, dejar que Dios brille en nosotros, y el único que puede llevarnos por buen camino es el Espíritu Santo, porque cuando Jesús se fue de este mundo dijo, yo les dejo un representante, otro como yo, que es el Espíritu Santo. Él los guiará a toda la verdad y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, no hay un ser humano en este mundo que haya sido dejado por Jesús como representante de Cristo en la tierra.
eso es un engaño. El representante verdadero de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo, y si nosotros lo pedimos, lo tenemos. Entonces, si el Espíritu Santo mora en nosotros, vamos a hacer luz, pero la luz verdadera, no esa luz falsa que quería Satanás mostrar. Y esa persona que es el Espíritu Santo viviendo en nosotros, que es el Espíritu de Cristo, nos va a llevar por el buen camino y no nos va a dejar sin frutos. Porque en el plano espiritual, o somos hijos de Dios y damos frutos, o no lo somos. No hay medias tintas en el plano espiritual. Entonces, nada, sentirse tranquilo de que tenemos un Padre tan grande que hay que hacer mucha fuerza para perderse. O sea, Él va a hacer todo lo posible, ya lo hizo en la cruz y va a seguir persiguiéndonos con la oferta de la salvación, y Él quiere que todas las personas accedan a la salvación y sean salvas. Y para eso estamos nosotros en este mundo, para hablarles de Jesús, que es el mejor amigo y que no va a permitir que ellos se pierdan si ellos le entregan su vida y su corazón. Hoy deberíamos llegar a la conclusión de cómo ser luz, ¿de acuerdo? Y yo creo que tiene que ser el argumento, ¿verdad? Cómo ser luz frente a la oscuridad y cómo poder ir iluminando esas oscuridades. Llegaremos a eso, ¿verdad?, en los próximos minutos. Primera aproximación rápidamente, Juanfra, a la lección también, para ver un poco más o menos cómo la habéis testado, y ahora lo vamos comentando todo. Adelante. Sí, mire, escuchando, la verdad que aprendo un montón de vosotros. El tema es que este trimestre para mí es como si fuera construyendo un edificio y poniendo las bases. Decíamos al principio del trimestre que una de las bases es que estamos en guerra, estamos en conflicto, esa es la primera. Y en una guerra, y lo sabemos últimamente, la primera víctima es la verdad, ¿no? Porque la información es lo primero que los bandos ponen a su servicio, ¿no? Y lo vemos con los conflictos que hay ahora mismo, Rusia, Ucrania, Israel, los palestinos, todo eso. ¿A quién creer, no? ¿Qué me creo, no? ¿Quién no manipula, no? Para llevar la verdad a su terreno. Y en tema de religión, pues desde siempre. Bueno, en la Biblia el primero que atenta contra la verdad ya es Satanás cuando manipula a Eva, ¿no? Entonces, mi primera columna es que estamos en guerra, mi segunda columna me di cuenta de que es la búsqueda de la verdad y que el cristianismo es la verdad. Yo es algo que me doy cuenta, digo, pero ahora viene la siguiente, le doy un poquito más a la tuerca y entonces digo, bueno, pues si el cristianismo es el único sistema de pensamiento que realmente tiene respuestas a las preguntas clásicas de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, ¿no? Y me da esa cobertura, ¿no? Diagnostica quién soy, ¿no? Dónde estoy, para qué. Voy a tratar de buscarlo. Y en eso yo creo que Jesús nos quiere atentos y nos quiere medianamente inteligentes, y eso es un proceso personal también, y si lo podemos hacer guiado unos por otros, mejor. Pero que es, Juanfra, no te pierdas en esto de la verdad, intenta buscarla, no te conformes, ¿no? Y termino, me estoy entendiendo, pero me ha hecho mucha gracia lo del tema del sábado que tú has hecho referencia, porque a veces damos cosas por supuestas y uno, cuando amplía el foco, se da cuenta de que, oye, ¿cuál es el relato que me han contado? Cuando uno, por ejemplo, viaja y sale fuera de España, se da cuenta de que en el resto del mundo el primer día de la semana lo tienen muy claro. Si uno coge el calendario, si uno se descarga una aplicación que no está hecha en España, normalmente le va a poner el primer día de la semana en el calendario el domingo. Pero es que si uno se va a Portugal, ¿verdad? A lo mejor no sé si en gallego, el lunes es no, el domingo es segunda-feira. Segunda-feira. Ese es el segundo día, ¿no? En Brasil también. Entonces, qué casualidad, ¿no? Que todo el mundo está equivocado menos aquí en España o los latinos. ¿Por qué será, no? Entonces, cuidado, porque el relato, muchas veces, esa premisa de una mentira repetida tantas veces, tantos siglos, al final uno la asume como cierta y no es así. Ahora, Ángel, primera aproximación y empezamos a plantearnos así preguntas para luego ir debatiendo. Vamos allá. Sabes que en esta lección de escuela sabática yo quedé un poco preocupado. Porque primero que es la tercera y ya nos está colocando una cantidad de escenarios que normalmente cuando ves la curva de aprendizaje en la lección de la escuela sabática te das cuenta que el boom ocurre semana 9, semana 8, pero esta es la tercera y ya nos está colocando en la palestra una cantidad de situaciones bélicas. Entonces, y eso habla de que el tema del conflicto es un tema de gran envergadura, que debe ser tocado desde un principio muy puntual, ¿no?
Y lo que me preocupa realmente de esta lección de escuela sabática es que nos cuenta la historia, y normalmente cuando nos cuentan la historia es para que uno extrapole a la actualidad, ¿sí? Y yo me puse en el papel de esos cristianos que en aquel momento hicieron ese sutil cambio, y dije, ¿qué tanto estamos nosotros actualmente haciendo cambios sutiles, ¿sí?, a la verdad, que pueda modificar todo, ¿sí? Porque ellos no lo hicieron, o sea, yo me voy a colocar bien en esos zapatos y digo, ya va, ellos lo hicieron pensando, vamos a destruir el cristianismo, aceptando, no, o sea, vieron una situación y cometieron ese error tremendo, se dejaron llevar por Satanás, en el sentido de esta nueva media verdad, ¿verdad? Y pensando que estaban haciendo lo correcto. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros actualmente que pudiéramos estar cayendo en esto? Y entonces, ahí es donde yo me preocupo, porque ¿cómo está nuestra espiritualidad actualmente para ser verdaderamente impermeables a la influencia de... Quizás estamos muy claros con conceptos con respecto al tema del sábado, estamos muy claros con respecto a conceptos de lo que nos traen otras tendencias o otras corrientes religiosas, pero eso hay dentro de la iglesia, dentro de nuestra misma iglesia adventista, existe esa sutileza en cuanto a la apertura de aceptar esas influencias que nos puedan generar desvirtuar esa verdad. Entonces, ¿cómo estoy yo? Entonces, creo que la lección de escuela sabática es una alerta tremenda, y además te dice, blinda tu espiritualidad. O sea, hace un llamado a que cada uno de nosotros desarrollemos esa espiritualidad que permita hacer impermeable esa verdad que ya tú conoces, que te la proporciona la Biblia, pero puede ser influenciable como pudieron ser ellos. Imagínate el cuadro de unos cristianos que venían de conocer, de tener tan tangible esa situación, porque apenas poco tiempo atrás Jesús estuvo allí, ¿sí? Esa iglesia primitiva tuvo una relación con Dios mucho más, creo, más íntima que la que pudimos haber tenido nosotros. Estaban pasando por situaciones donde veían la gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué queda para nosotros? Estamos siendo... Salomón dice que las zorras pequeñas echan a perder las viñas, y el apóstol Pablo dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Tampoco es para volverse radicales y fariseos, pero hay que vigilar. Una frase del Espíritu de Profecía dice: el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Es decir, hay que vigilarnos a nosotros mismos, porque un castillo cae por su parte más débil y una cadena se rompe por su eslabón más débil. Entonces, eso que no venzamos nos vencerá. Es correcto. Por ejemplo, con el tema de los vicios. Yo digo, bueno, salgo a bailar, me fumo un cigarrillo, pero uno nada más, y después empiezo... sin querer, imperceptiblemente, porque me va llevando, porque la carne es débil, porque... Y ahí el punto clave, o sea, hay un cierto punto de debilidad que quizás tú no te das cuenta en el momento, tú no te estás dando cuenta que tienes una debilidad. Entonces, la espiritualidad, yo creo que el llamado a la lección de escuela sabática de esta semana es a determinar, inclusive, no solamente afuera, no acusar lo que afuera, están equivocados, esto no es así, no es así, esta no es la verdad, no es... ¿Realmente tú tienes una espiritualidad desarrollada como para determinar la verdad que está en la Biblia? A ver, vamos allá. Decía la escuela sabática, que me parece una frase espectacular, espectacular. La transigencia es la cuota inicial de la apostasía. ¡Hala! Cuidado, es que decía cosas tremendas. Y de hecho, si planteamos la lección desde una perspectiva realmente orgánica, es algo tremendo. A mí no me ha salido hacerlo por capítulos, por los diferentes días de la lección, sino una forma de combinado de todo, porque al final está todo súper interrelacionado. Y me explico. Veamos, nosotros que decimos ser conocedores de la Biblia, en realidad a veces nos dejamos llevar por mentiras flagrantes. A veces es extraña, ¿no? Oye, no fue algo muy sencillo cambiar un día de adoración por otro, fue un golpe así como, no fue nada sutil. El diablo es poco sutil últimamente, y de hecho muchas de las cosas que se dicen son abiertamente mentira. Es decir, es verdad que habrá gente que caiga con sutilezas, pero es que hoy por hoy se están escuchando cosas tan graves
que parece increíble que haya gente lectora de la Biblia que se las crea. ¿Digo algo que os esté sorprendiendo? No, es que estamos sorprendidos a veces de las tonterías que se dicen y del nivel de credulidad que tenemos los que no somos incrédulos. ¿Me entendéis el juego de palabras? Sí. Entonces, algunas de las preguntas a las que nos puede llevar la lección tendrían que ver con, vamos a ver, queridos, ¿con qué estamos transigiendo realmente? Una de las cosas que estamos haciendo los cristianos es que no leemos la Biblia, o no tanto como decimos, y no la estudiamos suficientemente como para que venga el primer listo o el primer presunto teólogo de novedades a contarnos la primera que se le ocurra. Hay mucha gente que habla de Biblia sin haberla leído, fuera de la iglesia, pero también dentro. Y a veces te vienen con planteamientos bíblicos, incluso con planteamientos, ya no entraremos por ahí porque nos interesa la Biblia, pero con planteamientos de espíritu de profecía, que les dices, oye, tráeme ese párrafo porque estoy segura de que Elena White no escribió eso. Segura, ¿eh? Aún estoy esperando que te traigan ciertos párrafos porque ya sabes que no son verdad. Y no te lo van a traer porque no existe. Querría que pudiéramos ahondar un poco en esto. ¿Cuáles son, creéis, desde la perspectiva eclesial? Y os pido que así vayamos aprovechando los minutos, que podamos intervenir todos con intervenciones más breves, ¿de acuerdo? Para que podamos ir interactuando. ¿Cuáles creéis que son ahora mismo los problemas a los que nos podríamos enfrentar que están dejando que esa luz no brille? ¿Estudiamos poco la Biblia? ¿Tenemos algún problema? Ya sabemos que la batalla es por la mente. ¿Qué está ocurriendo en nuestras mentes, nuestra psique, nuestra forma de acercarnos también mentalmente a todo esto? ¿Cuáles son los temas, lo pregunta la lección, con los que estamos transigiendo? ¿O de qué forma estamos transigiendo los cristianos actuales con este problema? ¿Qué os parece? Sé que Jorge está en el Zoom, que es más difícil a lo mejor que yo te veo desde aquí. Levanta la mano cuando quieras interactuar para que ellos también nos puedan escuchar. ¿Con qué estamos transigiendo? ¿Cuál es el problema en el análisis que habéis hecho a lo largo de esta semana? ¿Qué os parece? Uno de los temas... Vais interactuando, adelante. Sí, uno de los temas por lo menos que a mí me ha llamado la atención en los últimos tiempos es el asunto del universalismo, por ejemplo, que me meten una cosa que todos van a ser salvos y me mezclan los textos y me los unen como si fuera que me están cosiendo una ropa, ¿vieron como esas frazadas que se utilizan que son todos de cuadraditos, como de recortes de telas? Bueno, y me unen los textos así y yo quedo mirando y mi mente dice, esto no me cierra, acá hay algo que no está bien. Y recuerdo cuando estudiaba a la secundaria, a la universidad mejor dicho, tenía una compañera que íbamos a los cultos y le digo, ¿y tu Biblia? Porque en ese momento no existía la Biblia en el celular. Bueno, tampoco soy tan vieja, pero no había el celular con tanta memoria y las aplicaciones. Y me dice, ¿para qué si ya lo lee el predicador? Y le digo, ¿y vos cómo sabes que el predicador está leyendo bien el texto? Vos tenés que llevar tu Biblia para comprobar en la escuela sabática, en el sermón, si lo que te están mostrando es correcto o no. Por eso creo que es muy, muy importante esto, estudiar la palabra para poder diferenciar esas sutiles cositas que por allí en internet, que muchas personas dicen, ay no, pero es que yo no voy a la iglesia porque me quedo viendo los videos en internet. Y cuando yo le digo, ¿qué video has visto? Y yo digo, no puede ser. Porque claro, después te salen con esas ideas. Por eso la importancia de reunirse y estudiar la palabra. Con respecto a lo que decías vos, creo que Satanás, ella tiene miles de años de experiencia y es un gran psiquiatra y psicólogo y analista de la conducta humana. Y él sabe que si nos puede llevar a un extremo, va a hacer que nos perdamos. En este sentido, en las iglesias en general, y nuestra iglesia no está exenta de esto, los extremos serían más tirado como si se quiere a la izquierda, este universalismo que mencionabas vos o este movimiento progre de liberalismo, que sería como un libertinaje, y después tenés a la derecha extrema, tenés como una especie de fariseísmo, donde hay un legalismo duro y la salvación por obras y demás. Cuando Satanás nos quiere llevar para un péndulo, o sea, el péndulo lo quiere llevar para un extremo o para el otro, yo creo que uno tiene que buscar el equilibrio. Esto pasa tanto en la iglesia nuestra como pasa en el resto de las iglesias cristianas y en otras religiones también. Tenés los más radicales, los más fundamentalistas, y tenés los otros que son más laxos y que parece que no hay diferencia entre el mundo y... Entonces yo creo que hay que evitar esos extremos y bueno, seguir reuniéndose,
ser razonablemente moderado, digamos, porque también hay que alcanzar a la gente, pero hay una frase del Espíritu de Profecía que dice que cuando la iglesia modifica o rebaja sus normas para alcanzar al mundo, no es el mundo el que se cristianiza, sino que es la iglesia la que se mundanaliza. Entonces, nada, mantener firme nuestras convicciones, nuestros hitos inamovibles, esos fundamentos que no se venden ni se compran, que no son negociables, pero tener una flexibilidad razonable para poder alcanzar a la gente, porque Jesús dijo que somos la sal de la tierra y tenemos que estar en contacto con las personas. Entonces, creo que en medicina se habla de homeostasis, o en lo que es química. Este equilibrio, por ejemplo, el pH, tiene que tener un equilibrio perfecto, ¿no? Entonces, yo creo que ese equilibrio solamente nos lo puede dar Dios para que no seamos engañados, porque cuando vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2, que mencionaba la lección, dice que Dios envía un poder engañoso de mentira a aquellos que no creyeron la verdad. Entonces uno dice, este poder engañoso de la mentira, o sea, el que se pierda se perderá por haber sido engañado. Entonces pido a Dios y oro todos los días de mi vida para que Satanás no nos engañe, nuestro propio corazón no nos engañe, nuestros propios pensamientos no nos engañen, y podamos seguir la verdad con esa guía infalible que es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Yo veo aquí dos escenarios, ¿no? Cuando dijiste, o sea, y es lo que venía en el tema de la impresión de la lección de escuela sabática de esta semana, y es que hay dos papeles, el que engaña y el que es engañado. O sea, y el problema es que puede ser una sola persona, puede ser ambos, ¿sí? Puede ser ambos. Entonces, date cuenta. Esther pregunta que cuáles son esas situaciones que pueden estar presentes dentro de la iglesia o pueden estar presentes en cada individuo que permitan que eso vaya introduciéndose. Y yo creo que una de ellas es la humildad, la falta de humildad que existe en las personas, porque siempre hay una invitación a leer la palabra de Dios con humildad. ¿Pero por qué? Porque precisamente la evaluación de contextos, ¿sí?, de la lectura, la determinación de que no buscas una verdad para tú tener razón, ¿sí?, sino que buscas una verdad que te nutre a ti, te determina que verdaderamente puedas llevar lo correcto de ahí y no te dejes engañar, no dejas el engañado. Entonces, ¿y por qué digo que puedes engañar? Porque es que no lo haces de manera voluntaria. O sea, el problema es cómo vas a tener esa relación con Dios. Y por eso es que siempre caigo en el tema de la espiritualidad. ¿Cómo tienes esa relación con Dios? Porque puedes llegar a asumir que tú descubriste la verdad, ¿lo ves? Y eres multiplicador de esa verdad. El otro elemento que vemos que está haciendo que se permeabilice la iglesia y es la masificación de información. O sea, el enemigo, o sea, es excelente que por todos los medios del mundo se evangelice, excelente. El problema es cuando en uno de esos medios pueda estar esta persona que sin humildad, ¿verdad?, que considere que tiene la verdad, también sea un multiplicador de engaño. ¿Lo ves? Entonces, ¿cómo nosotros podemos como individuos permeabilizarnos ante esas situaciones de esa gran cúpula de información sobre el evangelio? Como lo acaba de decir nuestra compañera Melina, con respecto a aquella persona que va a la predicación queriendo asumir la verdad del predicador como la única verdad, sin buscar de la fuente. Aquí el tema importante para poder ni ser el que engaña, ni el que es engañado, es mejorar la relación con Dios. Y la única forma de mejorar la relación con Dios es leer la palabra de Dios. Amén. Y orar. Amén. Entonces, creo que vamos a encontrar muchísimos escenarios donde vamos a ser engañados y vamos a engañar. Y vamos a engañar. Porque cuando tú tienes o te dejas engañar por esa sutileza o por esa imagen totalmente no sutil, ¿verdad?, que te puedan presentar y que tú la sumas como que sí, oye, vale, sí es cierto, vas a ser multiplicador de ella. Entonces, creo que es entender humildemente que puede ser una pieza del juego maligno. Quiero escuchar a Jorge también y a Juanfra. Recordemos que la lección también nos dice que nosotros estamos salvaguardados por la palabra, protegidos por ella, ¿no? Y dice cosas muy directas. La Biblia es la revelación infalible de la voluntad de Dios. La Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También dice, el diablo odia la palabra de Dios. Frase directa que estaba escrita en la lección. Por lo tanto, dice, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar su autoridad o inspiración. Incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda
aunque sea sutilmente. Son declaraciones potentes, ¿eh? Y que nos invitan a pensar efectivamente en una realidad que evidentemente está ahí y que tiene que hacernos pensar y tiene que ponernos también a veces, comillas, en guardia. No, y son buenísimas porque, como dicen, te sirven como protección. Son las red flag que llaman ahora, ¿no? Son esas alertas. Epa, este hombre está hablando de la Biblia, pero dice que cree que esa porción no es lo correcto porque... Epa, ¿ves? Tenemos que estar despiertos, tenemos que estar atentos. Sí. Jorge, ¿qué se te ocurre? Yo pienso, soy de los que piensan que la historia está para enseñarnos y mostrarnos mucho. Uh-huh. Y yo siempre he sido un fan de la historia denominacional. Yo soy de los que piensan que nosotros no conocemos bien nuestra historia denominacional. Nos vamos a meter en problemas, es lo que yo he visto, ¿no? Cuando escucho hablar y mencionabais un montón de cosas, ¿no? Se menciona siempre el Evangelio, ¿no? La predicación del Evangelio. Yo pienso que el Evangelio no es un grupo de doctrinas. El Evangelio no es un grupo de doctrinas. Fijaros que, y os invito si no, a leer, en 1888 ocurrió un grave problema en la iglesia. Y a pesar de que Dios manejó las cosas para solucionar ese problema, yo creo que seguimos en el mismo debate. Unido a eso, no me quiero extender en qué ocurrió en 1888, pues no permite el tiempo, pero os desafío a que lo veáis. Porque es importantísimo para entender dónde estamos hoy, nosotros los adventistas, por qué tenemos los debates que tenemos y dónde estamos patinando. Y también está relacionado con el hecho de que la verdad distintiva de esta iglesia es la del santuario. Y Elena de White ha dicho mucho al respecto. Eso le costó en su momento que ella tuviese que ir enviada por el Congreso de la Nación General a Australia, por lo que dijo. Y nos tiene que enseñar mucho porque Jesús dijo, y será predicado el Evangelio a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y luego yo me pregunto, para Jesús, ¿qué tenía en mente Jesús cuando habló del Evangelio? Para Jesús, ¿qué es el Evangelio? Y está todo concatenado, por lo menos yo lo veo así. Con respecto a la crisis de nuestra iglesia en 1888, la verdad del santuario, lo que ello envuelve y lo que nosotros hoy tenemos que predicar. Porque yo muchas veces, yo hablo de mi experiencia personal, he fracasado discutiendo con un católico sobre el domingo y el sábado. Y he aprendido también que el Evangelio, por lo menos yo así lo entiendo, el Evangelio es hablar del ministerio de Cristo Jesús, exclusivamente. Porque es lo único que nos va a dar a nosotros la salvación y la vida eterna. Es lo único. Yo también entiendo, de acuerdo a la luz de la Biblia, que mi lucha contra el pecado de mi naturaleza va a ser mientras yo esté aquí en la tierra, hasta que, como dice Pablo, he aquí os declaro un misterio. A la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros seremos elevados al cielo y transformados a esa naturaleza que Dios busca hoy en nosotros, que la vayamos perfeccionando, ¿no es cierto? Entonces, para resumir, para mí, Satanás nos ha llevado al mismo lugar en que estaban nuestros pioneros en 1888, discutiendo. Orangel mencionaba, a ver, ¿quién es el que tiene más la verdad? ¿Quién es el que tiene todo el entorno, todo el todo de la verdad? Y que lastimosamente lo usaban como mazos, porque en esa época los adventistas eran conocidos porque eran grandes contendores de la Biblia y humillaban a otros con el conocimiento de la palabra de Dios. Lo que mencionaba Orangel, la soberbia, que estaba sustentado no en transmitir la verdad del Evangelio, sino en la soberbia de mostrar a los demás que estaban equivocados. Entonces, hoy yo, con humildad, tengo que reconocer que soy pecador, pero que gracias a lo que yo he descubierto a través del santuario, que es lo que engloba el Evangelio, el mismo que menciona Apocalipsis, el Evangelio eterno, ¿no? Ese ángel que habla del Evangelio eterno, propagado por ese Dios creador de todo, es lo único que me da a mí hoy la suficiente certeza de que yo voy a poder acceder al reino de los cielos. Creo que tenemos que centrarnos en eso como iglesia
y vamos a tener mucho más corazones y oídos abiertos y dispuestos, y todo lo demás que tiene que venir después para ir descubriendo todas esas cosas que Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta, porque el sábado nos recuerda a nosotros que Dios es creador. Hoy ya nadie casi habla de Dios. Van a venir por añadidura posterior. Por lo menos yo veo así la problemática nuestra, y por eso quizá todavía estamos dando vuelta. Elena White mencionó con respecto a 1888, si esta verdad hubiese sido aceptada, Jesús hubiese venido. Nosotros todavía, a más de casi 150 años después, estamos aquí todavía, ¿no? Como el pueblo de Israel, dando vueltas en el desierto cuando esto tendría que ser un poco más corto, ¿no? Vamos de camino ya prácticamente a terminar con la lección de esta mañana. Precisamente al hilo de lo que estaba comentando Jorge ahora, recordamos que la lección nos invita a reconocer y a recordar lo que significa la luz versus las tinieblas. Se nos recuerda que la luz y las tinieblas no tienen comunión en absoluto. Por eso, insisto en el texto que me he puesto de fondo, nos lleva a Juan 1. Y bueno, nos recuerda, versículos 4, 5, 9, que en él estaba la vida, habla de Jesús, y la vida era la luz de los hombres, que la luz en las tinieblas resplandece, mi texto de fondo, y las tinieblas no prevalecieron contra ella ni prevalecerán, claro. Y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es evidente que sabemos quién es la luz, la verdad, la vida, aquella que evidentemente nos puede iluminar y nos puede efectivamente dejar fuera de las tinieblas. Pero querría que encajáramos, y nos quedan unos minutitos ya, que encajáramos la recta final de nuestra escuela de Biblia hoy, aprovechando que está Juan Fra ya de camino para que nos comente algo, pero comentarlo también con todos. Querría que hiciéramos mención también a la parte psicológica de este asunto, porque sabemos que en el gran conflicto, efectivamente, y la lección nos lo recuerda, ¿no? La principal batalla es la mente del ser humano, ¿verdad? Nuestra cabeza, nuestra mente, lo que está pasando por la cabeza. Y cuando hablamos de la humildad, de la soberbia, hablamos de nuestra actitud también, de las decisiones que tomamos. La lección nos habla de la mente, ¿verdad? De las decisiones, del pensamiento, de las ideas. Y es necesario que recordemos esto, ¿no? Que tenemos que cuidar las avenidas del alma, como también decía la hermana White, y que la mente hoy es la gran damnificada en esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿verdad? Sociedad de gente estresada, preocupada, enferma y, por cierto, que consume más ansiolíticos, antidepresivos y hipnóticos que nunca. En España, por lo visto, estamos en cifras absolutamente trágicas, ¿no? Juanfra, ¿cómo podemos entrar en esto? ¿De qué manera debemos cuidar nuestra mente? Pues se podrá entrar de muchas maneras, pero yo escuchándote a ti me viene a la mente una en concreto, y es que a veces no sabemos diferenciar lo que es la verdad con mayúscula de lo que es mi verdad con minúscula. Es verdad que existe tu verdad, existen tus circunstancias, tu manera, cómo has llegado hasta aquí, y seguramente no existe esa receta que para ti funciona, que tiene el mismo componente para aplicarla en mi vida, y seguramente ahí podríamos personalizar el tratamiento. Pero independientemente de eso, que existe algo puntual que sirve para ti, para mí, que no es lo mismo, sin embargo, existe una verdad con mayúsculas, que esa sí que nos cubre a todos. Pero la verdad no pasa por su mejor etapa, ¿no? La búsqueda de la verdad, pero no somos originales ni hemos inventado nada, porque ya se lo dijo Pilatos a Jesús, ¿no? ¿Y qué es la verdad, no? O sea, que vamos de originales por la vida en nuestro mundo en el que hoy nos dicen, pero seguimos en el mismo punto. ¿Qué es la verdad, no? Nos dicen, ¿no? Cuando queremos especificar este asunto y meternos en estas cuestiones. Bueno, pues para no perderme yo, aplico lo que tú hacías referencia a Juan, yo también. En el capítulo 14 Juan dice, porque estamos en el mismo punto, Tomás le dice, Señor, no sabemos de dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? O sea, yo tengo muchas preguntas en mi vida. ¿Por dónde he hecho, no? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo enfrento esto? Estamos en el mismo punto que Tomás. Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y es muy interesante todo este capítulo 14 para no perdernos, porque a partir de ahí, si uno se agarra a Jesús, empieza a conocerlo, empieza a vincularse con él, empieza a amarlo, empieza a dejarse amar por él. Y cuando uno ama, empiezan a pasar cosas en la vida de uno. Y es que, si me amáis, dirá, después en el mismo capítulo de 14, ¿ves cómo va ligado? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Porque mis propuestas para tu vida te van a ser útiles. Y uno de esos mandamientos dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos. Por eso es buena la congregación. Claro, pero que empieza todo, a veces empezamos la casa por el tejado cuando deberíamos empezar por agarrarnos a Jesús.
por conocerlo, por integrarlo, pero no es suficiente. Es decir, no, muchas veces, yo con creer en Dios, muchas veces despachamos así, ¿no? Vale, sí, tú crees en Dios, yo también creo en Dios, nos vamos cada uno a nuestra casa. Bueno, pues si quieres quedar en ese nivel, Tomás se quiere agarrar a él, y Jesús le dice, agárrate a mí, pero entonces vamos a tener una relación estrecha. Si queremos tener una relación estrecha, si queremos ser esos cristianos que realmente se agarran a Dios y no van por la vida diciendo, bueno, sí, yo creo en algo, algo tiene que haber, en algún momento aparecerá, pues empezaremos a amar. No se ama lo que no se conoce, a lo cual uno no se vincula, a lo cual uno no se agarra, a lo cual uno no le duele, a lo cual uno no, ¿sabéis? No se ama aquello que está de lejos, ¿no? Y a mí me parece que tenemos que ir dejándolo, pero este capítulo 14 de Juan, Esther, es inagotable. Nos vamos para allá. Recordamos solamente el versículo 15-16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Si estamos buscando la verdad y estamos buscando la luz, tenemos que ir a la palabra y tenemos que descubrir a Jesús. No queda otra. Recordemos que la luz, además, no transige con las tinieblas, de hecho no tiene comunión con ella, y nosotros somos llamados a ser luz y a poder iluminar a quienes están a nuestro alrededor. Amén. Gracias, compañeros. Vamos a irnos ya al sermón y después nos reunimos de nuevo en la zona mixta para comentar.